En este tutorial vamos a ver un par de ejemplos de cómo se trabaja, cómo se reconoce una variable uniforme y cómo se hace un análisis de esa variable en R. Una variable uniforme se da cuando todos los datos que pueda tomar la variable, bueno, por supuesto una continua, cuando todos los datos que pueda tomar la variable tienen la misma probabilidad. Vamos a poner un par de ejemplos. Ejemplo 1. Pues no sé, casi cualquier cosa puede ser una uniforme. Por ejemplo, pues una máquina produce cualquier cosa. Produce, no sé, mesas de longitud variable entre 1 y 2 metros, por ejemplo. Todas las longitudes, esta es la parte fundamental, todas las longitudes se producen o aparecen, o como se ha puesto al revés, se producen con la misma frecuencia. Entonces lo primero que piden es analizar la variable. Bueno, como todas, lo primero es indicar el experimento. Que en este caso producir mesas. Podríamos poner de longitud variable. Lo que me interesa, la variable x, va a ser la longitud. Esta longitud es una variable uniforme. ¿Por qué es una variable uniforme? Pues por la frase que me dicen de que todas las longitudes se producen con la misma frecuencia. Por tanto, esto va a ser un uniforme con valores entre 1 y 2. Es decir, en el intervalo 1, 2. Eso quiere decir que nosotros en R la vamos a escribir como uniforme con valores entre 1 y 2. Bueno, pues ya tenemos indicado cuál es el experimento, la variable, cuál es el tipo de variable. Pues vamos a dibujar la F minúscula y después dibujaré la F mayúscula. Lo voy a hacer con R. Como toma valores entre 1 y 2, pues los valores que yo le voy a dar va a ser un sec entre 1 y 2 con intervalo 0, 1. Y para hacer mi plot, pues lo que tengo que hacer es dibujar x, f de x. Como es una uniforme, f de x la calculo de la siguiente forma. Pongo un uniforme entre 1 y 2. Y para dibujar f de x pongo una d y aquí x. Para que quede mejor, pues le voy a decir que quiero que el tipo sea L. Y como vemos, por aquí tenemos el dibujo típico de la uniforme a altura constante. Bueno, vamos a escribirlo aquí. Para dibujar la f, en primer lugar le asigno valores a x. Voy a hacer un sec entre 1 y 2, de 0, 1, de 0, 1. Y lo que hago es un plot de x, f de x. Ya sabemos que f de x es coger mi uniforme, poner los parámetros y decir que me dibuje f de x. Tipo igual a L. Lo siguiente que voy a hacer es dibujar la f mayúscula, la probabilidad de ser menor o igual, y la voy a hacer prácticamente igual. Ahora la hacemos en R. Es prácticamente lo mismo. Mismo plot de x, uniforme, parámetros 1 y 2, solo que en vez de utilizar la D, utilizar la P. Y tipo también igual a L. Bueno, esto lo podemos hacer en R. Es sencillamente cambiar la D por la P. Bueno, aquí tenemos nuestra F mayúscula, las probabilidades de menor o igual. Para acabar con esto, ha cogido la
página, quiero una nueva página, pero la quiero debajo. Bueno, no sé cómo conseguir que me ponga la página debajo. A ver, si no la consigo poner debajo no pasa nada. Lo que voy a hacer es borrar aquí para tener espacio. Vamos a suprimir. Bueno, lo que nos queda por hacer para terminar de analizar la variable, pues es poner la media y la varianza. Entonces, en cuanto a la media en un uniforme siempre es el valor mínimo más el máximo partido por 2, en este caso 1,5. Y la varianza es el segundo menos el primero al cuadrado partido por 12, en este caso pues un 12. Bueno, pues ya hemos hecho nuestro análisis de la variable. Aparte de eso, pues nos van a pedir algún tipo de probabilidad. Calcula la probabilidad, por ejemplo, de ser mayor que 1,2. Para hacer esto, pues sencillamente lo escribimos como 1 menos la probabilidad de ser menor o igual que 1,2. Y esto lo escribimos como 1 menos. Probabilidad de menor o igual. Esto es un uniforme con parámetros 1, 2. Probabilidad de ser menor o igual que 1,2. A pedir otra probabilidad, la probabilidad de que x esté entre 1,3 y 1,7. Bueno, pues me están pidiendo lo siguiente. Tengo 1,3, tengo aquí 1,7. Me piden la probabilidad de estar aquí. Pues es, todos los valores que me interesan son del 1,7 hacia abajo, pero quitando los valores que van del 1,3 hacia abajo. Por eso es la probabilidad de ser menor o menor igual que 1,7 menos la probabilidad de ser menor o menor igual que 1,3. Y esto será, pues, menor o igual que 1,7. Pongo mi uniforme, pongo mis parámetros, probabilidad de ser menor o igual que 1,7. Menos esta probabilidad. Pongo mi uniforme, pongo mis parámetros, probabilidad de ser menor o igual que 1,3. Apartado C, pues vamos a pedir un percentil. Por ejemplo, el percentil 30%. Y compruébalo. Voy a escribir aquí el percentil, comprobarlo lo hago en R. Bueno, para calcular el percentil 30% lo que tengo que hacer es coger mi uniforme, ponerle los parámetros y pedir el percentil, la Q, el percentil 30% 0,3. Bueno, vamos a hacerlo en R, vamos a comprobar que efectivamente lo es. Como lo voy a utilizar después, le pongo nombre, cojo mi uniforme, le pongo los parámetros y pido que sea percentil 30%. ¿Cómo puedo comprobar que está bien? Pues viendo si la probabilidad de ser menor o igual que él es del 30%. Por tanto, voy a coger mi uniforme, le voy a poner mis parámetros y voy a calcular la probabilidad de ser menor o igual que el percentil que acabo de calcular. Y como vemos, pues efectivamente 30%. Bueno, pues ya hemos hecho un análisis de una uniforme. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a limpiar aquí. Vamos a edición, seleccionar todo y suprimir. Bueno, en este caso sí que vamos a utilizar las dos páginas. Vamos a poner un segundo ejemplo de uniforme. Ejemplo 2. Pues así, cualquier cosa, como antes he comentado, una variable uniforme. Pues por ejemplo, no sé, la tasa de ocupación de un servidor oscila entre el 20 y el 70%. Dicen analiza la variable. Analiza la variable. Como vemos aquí, no, ahora comento por qué. No nos han dicho nada sobre nada de que todos tengan la misma frecuencia. Bueno, voy a analizar la variable. Por supuesto, el experimento es pues analizar el servidor o observar el servidor o lo que queramos. Y la variable que a mí me interesa es la tasa de ocupación. ¿Qué tipo de variable puede ser? Pues no hay ningún motivo para que nos haga suponer por el enunciado que
hay valores más probables que otros. Sabemos que está entre el 20 y el 70%. Como no hay nada que me diga que unos son más probables que otros, lo único que puedo hacer es suponer que será un uniforme. Por supuesto, con valores como el mínimo igual al 20% y el máximo igual al 70%. Es decir, que yo voy a utilizar un uniforme con parámetros 0,2, 0,7. Una vez que tenemos hecho esto, pues vamos a dibujar la F minúscula y la F mayúscula, igual que hicimos antes. Dibujo F. Para dibujar F lo voy a hacer en R. Voy a darle a X valores utilizando el sec entre 0,2 y 0,7. Lo que voy a hacer es ponerle el incremento, lo voy a poner 0,01. Yo no quiero que veáis por qué. Si le doy valor de paso, digamos, el incremento de 0,1 solo me daría muy pocos valores, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y aunque en esta es suficiente, pues es mejor tener más. Voy a poner 0,01 para tener bastantes más valores. Una vez que lo tengo, voy a hacer mi plot de la f a base de dibujar x, f de x, donde f de x es coger mi uniforme, ponerle los parámetros 0.2, 0.7 y ponerle a la d una d delante para que dibuje la función y x para que me dibuje x, f de x. ¿Cuánto al tipo? Pues el tipo va a ser tipo L. Bueno, tenemos una vez más el dibujo de la uniforme. Entonces, para dibujar la f, lo vamos a repetir aquí. Cojo x y le doy valores entre 0,2 y 0,7. Por eso pongo sec, empezando en 0,2, terminando en 0,7 y con incremento 0,01. Y voy a hacer un plot x, f de x. X, f de x, que es coger mi uniforme, ponerle los parámetros, oscila entre 0,2 y 0,7, ponerle una d delante y una x aquí. Y tipo igual a L. Con respecto a dibujar la F mayúscula, pues es igual, solo que cambiando la D por la P. De x 0,2, 0,7, tipo L. Ahí si vamos aquí, pues volvemos a hacer lo mismo. Podemos poner aquí una P. Tenemos dibujada mi F mayúscula. Para terminar el análisis de la variable, lo único que hace falta es calcular la media. Como es uniforme, es mínimo más máximo, 0,2 más 0,7 partido por 2, 0,2 más 0,7, 0,5 partido por 2, 0,25. Con respecto a la varianza, pues es 0,7 menos 0,2 al cuadrado partido por 12. 0,7, aquí he puesto una cosa, 0,2 más 0,7 es 0,9 y dividido por 2 es 0,45. 0,2 menos 0,7 es 0,5 al cuadrado es 0,25 partido por 12. Bueno, pues ya he hecho mi análisis de la variable. He indicado experimento, variable, he asumido que debería ser uniforme, ya que no había nada en el enunciado que me permitiera suponer que unos valores eran más probables que otros. He indicado cómo lo voy a dibujar, he dibujado la f a base de darle valores entre 0,2 y 0,7 y utilizar la uniforme con una d delante para hacer el plot de x, f de x. He dibujado la f mayúscula igual, pero sustituyendo la d por la p. Y he calculado la media y la varianza. Estaba dibujando la varianza como sigma cuadrado. Y con esto pues terminamos el análisis de la variable. ¿Qué más me pueden pedir? Pues alguna probabilidad. Calcula la probabilidad, por ejemplo, de ser mayor que 0,5. Calcula la probabilidad de estar entre 0,3 y 0,5, por ejemplo. Bueno, vamos a ver. Pues esta se hace dando la vuelta. Esto es 1 menos la probabilidad de que x sea menor o igual que 0,5. Y esta la calculo poniendo mi uniforme, poniéndole los parámetros 0,2 y 0,7 y P1 menos, que no se me olvide, P de 0,5. Esta de aquí, bueno, pues tengo mi 0,3, tengo mi 0,5, estos son los valores que me interesan, pues todos ellos están del 0,5 para abajo, pero voy a quitar los que están del 0,3 hacia abajo, por tanto esto lo voy a escribir
como la probabilidad de que los valores sean menor o igual que 0,5, pero quitando la probabilidad de que sea menor o igual que 0,3. La primera probabilidad, pues cojo mi uniforme, pongo los parámetros 0,2, 0,7, P para que sea menor o igual 0,5. Y este de aquí, pues también cojo mi uniforme, pongo mis parámetros 0,2, 0,7, P para que calcule probabilidad de menor o igual 0,3. Apartado C. Vamos a calcular un percentil. El 70% y compruébalo. Bueno, pues en cuanto a calcular el percentil, pues lo que voy a hacer es coger mi uniforme, ponerle sus parámetros 0,2, 0,7 y pedirle que con el Q que me calcule percentiles y que sea el 0,7. Vamos a calcularlo y en R vamos a calcular que está bien. Bueno, pues hemos dicho que cojo la uniforme 0,2, 0,7, que eran los parámetros, una Q para que calcule percentiles y que me calcule el percentil 70%. Lo voy a asignar a una variable, como he hecho otras veces, para que ahora me resulte más fácil comprobar que efectivamente es un valor que deja por debajo el 70% de los datos. Cojo la uniforme, una vez más, 0,2, 0,7, y voy a calcular la probabilidad de ser menor o igual que el Q de antes. Como vemos, efectivamente, esa probabilidad es del 70%. Bueno, pues ya hemos visto como dos ejemplos de cómo hacer análisis de variables, por qué en este caso consideramos que era variable, y cómo calcular probabilidades y cómo calcular percentiles y comprobar que esos percentiles están bien. Y con eso pues vamos a dejar aquí este tutorial.